El aire acondicionado de la oficina del notario apenas funcionaba, y yo sentía como el sudor me corría por la espalda mientras esperaba que abriera ese sobre Manila. Afuera, el sol de Chihuahua pegaba fuerte en las calles del centro, y yo solo quería terminar con esto para regresar a Juárez. Había manejado 3 horas desde la frontera porque me dijeron que era urgente, que tenía que venir en persona. Mi tío Efraín había muerto, y al parecer, yo era el único heredero, Efraín, un nombre que apenas recordaba de las reuniones familiares cuando era niño. El tío raro que vivía solo en aquella casa vieja cerca de Villa Ahumada, el que mi papá dejó de visitar sin explicación cuando yo tenía como 10 años. Siempre que preguntaba por él, mi padre cambiaba de tema con una expresión incómoda en el rostro. Don Martín Gómez. El notario finalmente habló, ajustándose los lentes mientras sacaba unos documentos amarillentos. Su tío Efraín Gómez Salazar falleció hace 6 semanas. La propiedad en el kilómetro 42 de la carretera a Villa Ahumada ahora es legalmente suya, junto con todos los bienes contenidos en ella. Asentí, esperando que continuara, pero el hombre se quedó callado, mirándome con una expresión extraña, casi como, «Lástima, ¿hay algún problema?», pregunté, sintiéndome incómodo bajo su mirada. El notario suspiró pesadamente y se inclinó hacia adelante, bajando la voz aunque estábamos solos en la oficina. «Mire, don Martín, yo llevo 30 años ejerciendo en Chihuahua. He visto de todo, familias peleándose por herencias, propiedades en disputa, documentos fraudulentos, pero esto». Hizo una pausa, como eligiendo cuidadosamente sus palabras. Su tío pasó los últimos 3 años completamente aislado en esa casa. Los del Oxxo de Villa Ahumada decían que solo salía una vez al mes para comprar provisiones. Siempre pagaba en efectivo, nunca hablaba con nadie, se veía deteriorado, repetí, enflaquecido, ojeroso, como si no durmiera. Los vecinos más cercanos, los Martínez que viven a 2 kilómetros, llamaron a la policía municipal 2 veces porque escuchaban gritos por las noches, gritos terribles, decían, como si alguien estuviera siendo torturado. Pero cuando los oficiales fueron, su tío les abrió la puerta, les mostró la casa todo en on. Dijo que eran pesadillas, que tenía problemas para dormir. El corazón me empezó a latir más rápido. Algo en el tono del notario me ponía la piel chinita. ¿Y cómo murió?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. El notario sacó otro documento, un reporte médico forense. Lo encontró el repartidor de gas porque llevaba 3 semanas sin responder. Cuando la policía entró, tragó saliva. Estaba sentado en una silla en la sala. Técnicamente murió de un infarto masivo, según el forense, pero había detalles que no quedaron en el reporte oficial. ¿Qué detalles? Tenía los ojos completamente abiertos. Don Martín y su expresión. Los paramédicos que llegaron primero dijeron que nunca habían visto algo así. Como si hubiera visto algo tan aterrador que su corazón simplemente no lo soportó. Además, la casa estaba rara. ¿Rara cómo? Mejor lo ve usted mismo. El notario empujó las llaves a través del escritorio. Solo le voy a decir una cosa, y lo digo no como notario, sino como alguien que ha vivido toda su vida en Chihuahua. Si decide vender esa propiedad sin siquiera visitarla, nadie lo va a juzgar. De hecho, probablemente sea lo más inteligente. Tomé las llaves, sintiendo el metal frío en mi palma. Eran viejas, pesadas, del tipo que ya casi no se hace. Una de ellas tenía una etiqueta descolorida que decía principal con letra temblorosa. ¿Por qué dice eso?, pregunté. ¿Qué hay en esa casa? El notario se recargó en su silla, mirando hacia la ventana. Su familia tiene historia en esta región, don Martín. Los Gómez llevan aquí desde la Revolución. Y hay historias, cosas que la gente mayor cuenta en voz baja. Su bisabuelo, su abuelo, ahora su tío, todos vivieron en esa casa. Y todos. Se detuvo. Mire, yo no creo en supersticiones, pero hay patrones que no se pueden ignorar. Salí de esa oficina con más preguntas que respuestas. En mi camioneta, con el aire acondicionado al máximo,
Marqué a mi papá. Contestó al tercer timbrazo. Papá, acabo de salir de ver al notario. Me dejó la casa el tío Efraín. Hubo un largo silencio del otro lado. Tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Papá, véndela. Martín. Su voz sonaba tensa, casi asustada. Véndela sin siquiera ir a verla. Te puedo conseguir un comprador. Conozco gente. ¿Por qué? ¿Qué tiene esa casa? Por favor, hijo, confía en mí. Hay cosas de la familia que es mejor no. No remover el pasado, véndela y olvídate de que existió. Papá, me estás asustando. ¿Qué carajos pasa? Otro silencio. Cuando habló de nuevo, su voz era apenas un susurro. Tu abuelo me hizo prometer que nunca te contaría. Pero si vas a esa casa, si de verdad vas a ir, llámame cuando salgas. Y Martín, si ves algo extraño, cualquier cosa que no tenga sentido, sal de inmediato. ¿Me oyes? No te quedes a investigar, no trates de entender. Solução. Colgó antes de que pudiera responder. 2 días después, mi camioneta levantaba nubes de polvo por el camino de terracería hacia la propiedad. Era un viernes por la tarde, y había decidido ir solo. Mi esposa Lucía había querido acompañarme, pero algo me decía que esto era algo que tenía que hacer solo. Además, los niños tenían escuela y no quería sacarlos de su rutina por un simple viaje para revisar una casa vieja. La casona apareció en el horizonte como una aparición del pasado. Era enorme, mucho más grande de lo que recordaba de las pocas fotos familiares que había visto. 2 pisos de adobe, con ese color amarillo deslavado por décadas de sol del desierto. Las ventanas de la planta baja estaban tapiadas con madera que se veía más reciente que la estructura, y el portal principal era una boca oscura que tragaba la luz del atardecer. Alrededor no había nada más que desierto y silencio. Los Martínez, los vecinos que mencionó el notario, vivían tan lejos que ni siquiera podía ver su propiedad. Estaba completamente solo. Apagué el motor y me quedé sentado un momento, con las manos en el volante. Una parte de mí quería dar la vuelta y largarme, hacer caso a mi papá. Pero otra parte, la parte curiosa y terca que me metía en problemas desde niño, necesitaba saber. Necesitaba entender por qué mi familia tenía tanto miedo de este lugar. Bajé de la camioneta justo cuando el sol empezaba a ponerse. En el desierto de Chihuahua, el atardecer es rápido y dramático. Un momento hay luz, al siguiente estás en penumbras. Tenía que darme prisa. La llave giró en la cerradura con un clic que resonó demasiado fuerte en el silencio. Cuando empujé la puerta, el olor me golpeó como un puñetazo: humedad, polvo de años, y algo más, algo dulzón y nauseabundo que no pude identificar pero que me hizo pensar en carne echada a perder. Encendí la luz de mi celular y entré. La sala era enorme, con techo alto y vigas de madera oscurecidas por el tiempo. Muebles cubiertos con sábanas blancas que alguna vez fueron blancas, pero ahora eran grises de mugre. Pero lo que llamó mi atención, lo que me hizo detenerme en seco con el corazón desbocado, fueron las paredes. Cada centímetro de las 4 paredes estaba cubierto con recortes de periódico. Cientos, tal vez miles de recortes. Me acerqué con la luz del celular y comencé a leer los titulares: Desaparece jornalero en Villa Ahumada. Familia busca comerciante perdido en carretera. Mujer de Juárez no llega a su destino. Continúa búsqueda de hombre desaparecido. Todos eran sobre desapariciones, todas en la región. Y todas las notas estaban marcadas con círculos rojos, fechas anotadas en los márgenes. Líneas conectando unas con otras, como si mi tío estuviera tratando de resolver algún patrón. Pero lo que me heló la sangre estaba en el centro de la pared principal, escrito con marcador rojo en letras enormes que goteaban como sangre. Todos volvieron, mis manos temblaban mientras iluminaba el resto de la sala. Sobre el sofá cubierto había más papeles, mapas de la región con círculos marcados, listas de nombres con fechas al lado y fotografías. Fotografías Polaroid, viejas y descoloridas. Las tomé con cuidado, como si pudieran quemarme. Había 27 en total. Las conté 2 veces para estar seguro, y todas mostraban el mismo lugar: un sótano de piedra con techo abovedado. En el centro había una silla de madera vieja.
y cada fotografía mostraba la silla desde un ángulo ligeramente diferente, como si quien tomaba las fotos estuviera caminando alrededor de ella. Pero había algo perturbador en la secuencia. En la primera foto, la silla estaba lejos, casi perdida en las sombras del fondo. En cada foto siguiente, estaba un poco más cerca, como si se estuviera moviendo hacia la cámara, o como si la cámara se estuviera acercando involuntariamente. En la última fotografía, la silla ocupaba todo el encuadre, y grabado en el respaldo de madera, con lo que parecía haber sido una navaja o un cuchillo, había un mensaje que hizo que se me erizara cada pelo del cuerpo. «Te estoy esperando». Martín volteó la fotografía con manos temblorosas. Atrás, con la letra temblorosa de mi tío, había una fecha 12 de octubre. Saqué mi celular para revisar la fecha de hoy, 28 de octubre. Pero el informe del notario decía que mi tío Efraín había muerto el 5 de octubre. Esa fotografía fue tomada una semana después de su muerte, y alguien, algo, había escrito mi nombre. No dormí esa noche, como podría. Me quedé en la camioneta con las puertas cerradas, la pistola de mi papá en el regazo y los ojos fijos en la casa. Cada sombra que se movía con el viento del desierto me hacía saltar. Cada ruido, y créanme, el desierto de Chihuahua hace muchos ruidos por la noche, me ponía los nervios de punta. Llamé a Lucía como a las 2 de la mañana. Necesitaba escuchar una voz familiar, algo que me conectara con la realidad y me sacara de esta pesadilla. «Amor, ¿qué pasó?», contestó con voz adormilada. «¿Estás bien?» Sí estoy bien. Mentí. Solo quería escuchar tu voz. ¿Cómo están los niños? Dormidos. Mi vida. Son las 2 de la mañana. Hizo una pausa. Martín, ¿qué está pasando? Te escucho raro. Quise contarle todo. Las fotografías, el mensaje con mi nombre, la fecha imposible. Pero las palabras se me atoraron en la garganta. ¿Cómo explicar algo que ni yo mismo entendía? Además, no quería asustarla. No cuando estaba sola con Diego y Sofía en la casa. Nada. Amor, es solo que la casa está muy solitaria y me puse sentimental. Ya sabes cómo me pongo a veces. No me creyó. Podía escucharlo en su silencio. Lucía me conocía demasiado bien después de 8 años de matrimonio. Martín Gómez, no me vengas con esas «algo te pasó». ¿Quieres que vaya para allá? Mi mamá puede quedarse con los niños y yo salgo ahorita mismo. No hace falta. Respondí rápido. En serio, estoy bien, solo cansado del viaje. Mañana termino de revisar todo y regreso a Juárez. Te prometo. Hablamos un poco más hasta que ella volvió a dormirse. Pero yo me quedé despierto mirando la casa esperando a que amaneciera. Cuando el sol finalmente salió sobre las montañas al este, pintando el desierto de naranja y oro, me sentí un poco más valiente. La luz siempre hace que las cosas parezcan menos aterradoras, ¿no? Aunque en el fondo sabía que lo que había visto la noche anterior no era producto del cansancio o la imaginación. Entré a la casa con la pistola en la cintura y una determinación que no sentía realmente. Tenía que encontrar ese sótano. Tenía que saber qué carajos estaba pasando. Empecé por el cuarto de mi tío Efraín. Era el más grande de la casa, en el segundo piso, con una ventana que daba al desierto. La cama estaba sin hacer, las sábanas amarillentas y arrugadas. En el buró había medicamentos, pastillas para dormir, ansiolíticos, antidepresivos. Todos los frascos vacíos. Pero lo que buscaba estaba en el cajón del escritorio, un diario. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones normales, cosas del día a día. Comprar tortillas, pagar luz, ese tipo de cosas. Pero conforme avanzaba, la letra se volvía más errática, más desesperada. Llegué a una entrada de hace 6 meses que decía: los escalones aparecen cuando tienen hambre. Ya no puedo seguir ignorándolos. Ya no puedo seguir bajándoles de comer, bajándoles de comer. Mi sangre se heló. Seguí leyendo, saltando de página en página, tratando de encontrar algo que tuviera sentido. Y entonces llegué a la última entrada, escrita con una letra tan temblorosa que apenas se podía leer: Martín, si estás leyendo esto es porque ya morí y tú heredaste este infierno.
Lo siento tanto. Sobrino, debí ser más fuerte. Debí terminar con esto, pero no pude. Yo no pude hacer lo que tu abuelo no pudo hacer, lo que tu bisabuelo no pudo hacer. Somos una familia de cobardes, los Gómez, y ahora la carga es tuya. Perdóname, el sótano está en la despensa, detrás del estante de las botellas. No bajes después del atardecer, y por amor de Dios no les hables. Si les hablas, te contestan. Mis manos temblaban mientras cerraba el diario. Parte de mí quería salir corriendo, subir a la camioneta y no parar hasta llegar a Juárez. Pero sabía que no podía. Esto era parte de mi familia, de mi sangre. Y si no entendía qué estaba pasando, nunca estaría en paz. Bajé las escaleras hacia la cocina, con el corazón latiéndome en los oídos. La despensa estaba al fondo, una puerta pequeña de madera que chirriaba al abrirse. Dentro olía a humedad y alimentos podridos. Había latas de frijoles sin abrir, bolsas de arroz atacadas por las ratas y, no fondo, un estante lleno de botellas de tequila vacías. Lo moví con todas mis fuerzas. Era pesado, muy pesado, como si estuviera clavado al piso. Pero después de empujar y jalar, finalmente se movió unos centímetros. Y ahí estaba, una trampilla de metal en el suelo, cubierta de polvo pero claramente usada con frecuencia. Las marcas en el piso donde el estante se movía eran evidentes. El mango de metal estaba helado al tacto, como si abajo hubiera un congelador gigante. Lo agarré, respiré hondo y jalé. La trampilla se abrió con un chirrido de metal oxidado, y del agujero oscuro brotó un olor que me hizo vomitar inmediatamente. Era ese olor dulzón y nauseabundo que había sentido al entrar a la casa, pero multiplicado por 1000. Era el olor de la muerte, pero no la muerte reciente. Era el olor de algo que llevaba mucho tiempo muriendo, algo que no terminaba de morir nunca. Me limpié la boca con la manga y me asomé. Había escalones de piedra que descendían hacia la oscuridad. Intenté usar la linterna de mi celular, pero la pantalla parpadeó y se apagó. La batería había estado al 100%. No mames, susurré, golpeando el celular contra mi mano. Nada. Saqué mi Zippo del bolsillo. Era del abuelo, lo único que mi papá me había dado de él. La llama azul parpadeó en la oscuridad, iluminando apenas el primer escalón. No sé qué fuerza me hizo bajar. Tal vez la curiosidad, tal vez la terquedad, o tal vez algo más oscuro, algo en mi sangre Gómez que me llamaba hacia abajo. Pero empecé a descender. Conté los escalones en voz baja, tratando de enfocarme en algo que no fuera el terror que me apretaba el pecho. 1, 2, 3, seguí contando. 20, 21, 22. Cuando llegué al escalón 27, mis pies tocaron piso firme. El sótano. La llama del Zippo apenas iluminaba unos metros alrededor, pero lo que vi fue suficiente para hacer que cada instinto de supervivencia que tenía gritara que corriera. Las paredes eran de piedra antigua, no del tipo de piedra que se usa para construcciones modernas. Era piedra tallada a mano, con símbolos grabados que definitivamente no eran cristianos. Parecían prehispánicos, pero al mismo tiempo diferentes a cualquier cosa que hubiera visto en libros o museos. Y en el centro del sótano, exactamente como en las fotografías, estaba la silla de madera, pero no estaba vacía. Sentado en ella había un hombre. Vestía ropa vieja, de los años 50, pantalón de vestir gris, camisa blanca aunque sucia, y un sombrero tejano que le cubría parte del rostro. Su piel tenía un color extraño, como cera vieja o papel mojado. No se movía. No respiraba que yo pudiera ver, pero sus ojos me seguían mientras yo caminaba lentamente alrededor de él, manteniendo mi distancia. ¿Abuelo?, susurré, aunque sabía que era imposible. Mi abuelo Octavio había muerto en 1967. Lo velaron en Villa Ahumada con toda la familia. Mi papá tenía fotos del funeral. La boca del hombre se movió, pero el sonido no vino del vino de las paredes, de la piedra misma, resonando en el sótano como si 100 voces hablaran al mismo tiempo. Así que finalmente viniste, mijo. Efraín resistió más tiempo del que pensé. 27 años como guardián. No está mal para un Gómez. Pero tú. El sonido se acercó, aunque el hombre no se había movido.
Tú tienes la sangre más fuerte. Lo puedo sentir. La casa te ha estado esperando desde que naciste. Retrocedí hacia los escalones, pero mi zipo se apagó de repente, dejándome en oscuridad total. Escuché el chirrido de madera. La silla se estaba moviendo. No tengas miedo, Martín, continuaron las voces. Somos familia, tú y yo. Y es hora de que conozcas la verdad sobre los Gómez. La verdad sobre lo que hemos protegido durante más de 100 años. Mis manos buscaban desesperadamente la pared, los escalones, cualquier cosa que me llevara hacia arriba. La llama del zipo volvió a prender, y lo que vi me arrancó un grito que resonó en las paredes de piedra. Toda la pared detrás de la silla estaba cubierta de puertas. Docenas de puertas de madera de diferentes tamaños y estilos, apiladas unas sobre otras sin orden aparente, como si alguien las hubiera pegado sin importar la lógica o la física. Cada puerta tenía algo tallado, nombres, fechas, símbolos. Me acerqué temblando a la puerta más cercana. Decía, Gómez Z-1910. La siguiente, Martínez Z-1923. La tercera, desconocido, 1934. Y entonces vi la última puerta, la que estaba más abajo, recién tallada en madera clara que contrastaba con todas las demás oscurecidas por el tiempo. Tenía mi nombre, Martín Gómez Z-2024. Mi puerta ya estaba esperándome. Salí del sótano como si el mismísimo diablo me persiguiera. Cerré la trampilla de un portazo que resonó en toda la casa y empujé el estante de vuelta a su lugar con una fuerza que no sabía que tenía. Mis pulmones ardían. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a desmayarme. Corrí hacia la sala, buscando la salida, pero me detuve en seco. La casa había cambiado. Las paredes ya no estaban descascaradas y sucias. Ahora lucían frescas, pintadas de un verde menta que se veía en las fotografías viejas del álbum familiar. Los muebles cubiertos con sábanas habían desaparecido, reemplazados por muebles de los años 60 en perfecto estado, un sofá de terciopelo verde, una mesa de centro de madera con patas delgadas, una lámpara de pie con pantalla naranja, y los recortes de periódico habían desaparecido. En su lugar, las paredes estaban decoradas con fotografías familiares enmarcadas, mi bisabuelo en su uniforme revolucionario, mi abuelo joven con su sombrero, mi papá Ginny, huyó de bebé en brazos de alguien que no reconocía. No, murmuré, cerrando los ojos con fuerza. Esto no está pasando. Esto no está pasando. Pero cuando los abrí, todo seguía igual. O peor, ahora podía escuchar sonidos viniendo de la cocina, el tintineo de platos, agua corriendo, alguien tarareando una canción que mi abuela María solía cantar cuando yo era niño, La Llorona. Mis piernas se movieron solas, llevándome hacia la cocina aunque cada neurona de mi cerebro gritaba que corriera en dirección opuesta. Cuando llegué al umbral, vi a una mujer de espaldas junto a la estufa. Vestía un vestido floreado que le llegaba debajo de las rodillas, un delantal blanco amarrado a la cintura, y su cabello oscuro estaba recogido en un chongo bajo. Estaba preparando desayuno, huevos rancheros, frijoles refritos, tortillas recién hechas. El olor era tan real que mi estómago gruñó a pesar del terror. La mujer se volteó y me regaló una sonrisa cálida. La reconocí inmediatamente de las fotografías que mi papá guardaba en una caja de zapatos. Era mi tía, Rosario, la hermana menor de mi padre, la que desapareció en 1989 cuando viajaba de Villa Ahumada a Chihuahua para visitar a una amiga. Nunca la encontraron. Mi papá contrató investigadores privados, presionó a la policía estatal, hasta puso anuncios en los periódicos. Pero Rosario simplemente se esfumó como si nunca hubiera existido. Y ahora estaba aquí, luciendo exactamente como en las fotos de los 80, sin haber envejecido ni un día. Buenos días. Mijo, dijo con una voz suave que sonaba casi real. ¿Dormiste bien? Tu abuelo te está esperando en el comedor. Dice que tienen mucho de qué platicar. No podía moverme. No podía hablar. Solo me quedé ahí parado, mirándola, tratando de procesar lo imposible que estaba frente a mí. Ándale, no lo hagas esperar, insistió.
señalando hacia el comedor con una cuchara de madera. Ya sabes cómo se pone cuando tiene hambre. Mis pies empezaron a caminar solos, como si ya no tuviera control sobre mi propio cuerpo. Crucé el pasillo que conectaba la cocina con el comedor, y con cada paso sentía como la realidad se doblaba a mi alrededor, como si estuviera caminando a través de un sueño muy vivido. El comedor era enorme, con una mesa larga de madera oscura puesta para 12 personas. Había platos de cerámica con flores pintadas, vasos de vidrio grueso, cubiertos de plata antigua, y en cada silla había alguien sentado. En la cabecera de la mesa estaba el hombre de la silla del sótano, pero ahora lo veía con claridad, a la luz que entraba por las ventanas. Era mi abuelo Octavio, más joven que en las fotos que yo había visto, como si tuviera unos 40 años. Me miraba con una mezcla de orgullo y tristeza. A su derecha estaba un hombre mayor con un bigote impresionante y ojos duros, mi bisabuelo Jerónimo, el que había llegado aquí huyendo durante la Revolución. Ao lado de mi tío Jorge, que había muerto en un accidente de carro en los 90. Después, primos que solo conocía por sus lápidas en el Panteón de Villa Ahumada: Ramón, Roberto, Magdalena. Todos me miraban, todos sonreían esas sonrisas que no llegaban a los ojos. Y ninguno de ellos parpadeaba. «Siéntate, Martín», dijo mi abuelo, señalando la única silla vacía a su izquierda. «Llegaste justo a tiempo para el desayuno y para las explicaciones. No tenía opción». Mis piernas me llevaron a la silla y me senté. Frente a mí había un plato con huevos rancheros humeantes y una taza de café negro. El café se veía perfecto, pero cuando lo toqué con los dedos estaba helado como tocar hielo. «Sé que tienes preguntas, mijo», comenzó mi abuelo, tomando un sorbo de su propio café. «Y es justo que las tengas. Tu papá nunca te contó nada, ¿verdad?» «Claro que no. Él huyó, él muy cobarde. Rechazó su responsabilidad como Gómez y se escondió en Juárez, pensando que así podría escapar de su destino». «¿Qué responsabilidad?», logré preguntar. Mi voz apenas un susurro. «¿Qué es todo esto?». Mi bisabuelo Jerónimo soltó una risa seca. «Esto, mucho, es el precio de la protección. ¿Crees que fue suerte que nuestra familia sobreviviera a la Revolución? ¿Que mientras todos los rancheros de la región eran asesinados o despojados de sus tierras, los Gómez prosperamos? ¿Que durante la violencia del narco en los 2000, cuando Villa Ahumada era zona de guerra, ninguno de nosotros fue tocado?» Mi tío Jorge se inclinó hacia adelante, sus ojos muertos fijos en mí. «Villa Ahumada está construida sobre algo antiguo, Martín. Algo que estaba aquí antes de los españoles, antes de los tarahumaras, antes de cualquier registro histórico. Una grieta entre este mundo y otro lugar. Los antiguos la conocían. La respetaban, la alimentaban con sacrificios para mantenerla sellada. Pero los tiempos cambiaron», continuó mi abuelo. «Los rituales antiguos se olvidaron. La grieta se debilitó. Y en 1910, cuando tu bisabuelo llegó aquí huyendo, desesperado y perseguido por haber traicionado a sus compañeros villistas, encontró el altar, encontró los glifos. Y su sangre, sangre de mestizo con herencia indígena de la región, despertó el pacto dormido». Mi bisabuelo Jerónimo me miró fijamente, su bigote temblando ligeramente. Yo no sabía lo que hacía. Solo quería sobrevivir. Los federales venían a colgarme, y yo tenía 20 años, una vida entera por delante. Cuando corté mi mano sobre esa piedra negra y leí las palabras talladas, sentí protección, y funcionó. Los hombres que me perseguían nunca salieron del desierto. Sus caballos los encontraron al día siguiente, pero de ellos. Sonrió con amargura. Bueno, fueron los primeros en pasar por las puertas. Mi tía Rosario entró con una jarra de agua fresca, sirviendo los vasos de cada comensal con movimientos mecánicos perfectos. «El pacto es simple», explicó ella con voz cantarina. «La casa protege a los Gómez. Nadie de la familia puede morir violentamente fuera de estas paredes. Nunca nos van a asaltar, nunca nos va a atropellar un carro, nunca nos van a secuestrar. Somos intocables. A cambio, cada generación debe dar un guardián», interrumpió mi abuelo.
Alguien que viva en esta casa. Alguien que alimente la grieta. 27 sacrificios durante su tiempo como guardián. Uno por cada año si es que duran tanto. Después, pueden descansar. O lo que sea esto que somos ahora. Señaló alrededor de la mesa. A todos los fantasmas o lo que fueran. Sacrificios. Repetí, sintiendo como la bilis me subía por la garganta. Los desaparecidos de los periódicos. Forasteros, dijo mi tío Jorge con un encogimiento de hombros. Vagabundos. Trabajadores migrantes. Gente que nadie extraña. Los traemos aquí. Los bajamos por esos 27 escalones. Y la grieta los toma. Se quedan en las puertas. Conscientes pero atrapados, alimentando el sello. Es desagradable, lo admito, pero necesario. Efraín cumplió su deber por 27 años, continuó mi abuelo, pero al final se volvió débil. Se encariñó con uno de ellos. Un joven de Juárez que le recordó a tu papá. No pudo terminarlo. Y cuando no puedes cumplir el pacto. Todos se levantaron al mismo tiempo, empujando sus sillas hacia atrás con un chirrido sincronizado que me puso los pelos de punta. Me rodearon, apretando el círculo alrededor de mi silla. La casa toma lo que le debes. Susurraron al unísono, sus voces mezclándose en una cacofonía horrible. Efraín debía un sacrificio, así que la casa lo tomó a él. Lo consumió desde adentro, día tras día, hasta que su corazón simplemente no aguantó más el terror de saber lo que venía. Mi abuelo puso su mano sobre mi hombro. Estaba helada como tocar un cadáver. Ahora te toca a ti, mijo. Eres el último Gómez con sangre pura. Tu papá tuvo hijos contigo, pero se casó con una mujer sin herencia indígena. Tus hijos, Diego y Sofía, tienen sangre demasiado diluida. No pueden ser guardianes Eris de Úchimo. ¿Y si me niego? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Las puertas del comedor se abrieron solas, revelando el sótano más allá. Pero ya no eran 27 escalones. Ahora el sótano se extendía como una catedral subterránea, con esas docenas de puertas dispuestas en círculos concéntricos que descendían más y más profundo en la tierra. Y detrás de cada puerta escuché golpes, rasguños en madera vieja, súplicas en idiomas que no conocía, mezclados con español, con náhuatl, con lenguas que habían muerto hace siglos. Si te niegas, dijo mi bisabuelo Jerónimo, la protección termina. Y todo lo que hemos mantenido contenido por 115 años sale. Cada alma atrapada en esas puertas será liberada, pero no en paz. Saldrán hambrientas, furiosas, retorcidas por décadas de sufrimiento, y tu familia. Bueno, tu esposa, tus hijos, serán los primeros en pagar el precio. Vi una visión entonces. No sé si la casa me la puso en la mente o si era una advertencia real. Lucía en nuestra casa de Juárez, acostando a Diego y Sofía, las puertas y ventanas abriéndose solas. Sombras entrando sombras con formas humanas, pero movimientos que desafiaban las leyes naturales, y los gritos. No, susurré, no, por favor. Entonces sabes lo que tienes que hacer, dijo mi abuelo. Acepta tu lugar como guardián, vive en esta casa. Y cuando la grieta tenga hambre, le das de comer. Es simple, realmente. Efraín lo hizo por 27 años. Tu abuelo lo hizo por 32. Tu bisabuelo por 43. Los Gómez somos longevos cuando la casa nos protege. Mi tía Rosario me acarició el cabello con dedos gélidos. Y cuando termines tu tiempo, cuando cumplas tus 27, podrás descansar como nosotros. Aquí, en la casa, con la familia. Nunca solo, nunca abandonado. De Sigi Hápido Martín, apremió mi abuelo, mirando hacia la ventana. El sol está por ponerse, y las cosas son más difíciles después del atardecer. La habitación empezó a oscurecerse aunque todavía era media tarde. Las sombras se alargaron de maneras imposibles. Y del sótano abierto, escuché un sonido que no era de este mundo, un hambre antigua y terrible que despertaba. Desperté con el sol pegándome directo en la cara. Estaba en mi camioneta, el volante marcado en mi mejilla, el cuello adolorido por haber dormido en mala posición. Miré el reloj del tablero, las 7:23 am. ¿Había sido un sueño?
Una pesadilla provocada por el estrés y el cansancio. Me toqué la cara, las manos, tratando de sentirme real. Pero cuando miré mis botas, había tierra en las suelas. Tierra negra que no venía del desierto de Chihuahua, tierra húmeda y oscura que olía a cosas viejas y muertas. Y en mi mano derecha, grabado en la palma con lo que parecía ser sangre seca, había un símbolo que no recordaba haberme hecho, un círculo con líneas que se ramificaban hacia afuera como raíces. Chingada madre, susurré, frotándome los ojos. No podía quedarme aquí. Necesitaba respuestas reales, no fantasmas y alucinaciones. Arranqué la camioneta y conduje directo a Villa Ahumada. Si alguien sabía la verdad sobre mi familia, sería la gente del pueblo, la gente que había vivido aquí toda su vida. Encontré a don Macario donde me dijeron que estaría sentado en un banco de piedra frente a la iglesia de San Antonio, con su sombrero tejano cubriéndole del sol matutino. Tenía que tener 90 y tantos años, la piel curtida como cuero viejo por décadas bajo el sol de Chihuahua. Compré una botella de don Julio en la tienda de la esquina y me senté a su lado. Buenos días, don Macario. Me dijeron que usted es la persona que más tiempo lleva viviendo en Villa Ahumada. El viejo me miró con ojos nublados por cataratas, pero todavía perspicaces. 92 años aquí. Muchacho, vi pasar la revolución cuando era niño. Vi llegar los primeros carros. Vi crecer este pueblo y también lo vi morir de a poquito. Señaló la botella. ¿Eso es para compartir o solo para tentar a un viejo? Sonreí y abrí la botella, sirviéndole un caballito en un vaso de plástico que saqué de mi mochila. Don Macario, necesito que me cuente sobre los Gómez, sobre mi familia. Su mano se detuvo a medio camino hacia su boca. Me estudió con más cuidado. Tú eres un Gómez, ¿verdad? Tienes los ojos. Todos los Gómez tienen esos ojos oscuros, como si guardaran secretos que no quieren compartir. Tomó su trago de un solo golpe. ¿Qué quieres saber? ¿Mucho? Todo. Quiero saber cómo llegó mi bisabuelo aquí. Quiero saber qué pasó realmente. Don Macario se quedó callado un largo rato, mirando hacia el desierto como si pudiera ver el pasado desplegándose frente a él. Tu bisabuelo. Jerónimo Gómez llegó aquí en 1910 con las manos manchadas de sangre. Venía huyendo. Eso todos lo sabían. Decían que había vendido a su batallón villista a los federales por una bolsa de oro. 20 hombres entregados al pelotón de fusilamiento. Los que sobrevivieron juraron que lo encontrarían y lo colgarían del primer árbol que vieran. Sirvió otro caballito y continuó. Llegó a Villa Ahumada en noviembre, justo cuando empezaba el frío. No tenía nada, solo la ropa que traía puesta y una culpa que podías verle en la cara. Se quedó en la cantina de don Aurelio, trabajando para pagar la comida. Pero entonces pasó algo raro. ¿Qué pasó? Una noche, como a las 2 de la mañana, todos en el pueblo escuchamos gritos en el desierto. Grito terrible, como de hombres muriendo. Y vimos luces. Mucho. Luces verdes que bailaban sobre la tierra, en la zona donde ahora está tu casa familiar. Algunos dijeron que eran luces de bola, esas que aparecen en el desierto a veces. Otros, los viejitos que todavía recordaban las historias antiguas, dijeron que era otra cosa, que era el lugar donde los antiguos sellaban las puertas. Las puertas, así les decían, lugares donde el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se tocaban. Lugares peligrosos que había que mantener cerrados con sangre y rituales. Pero esos rituales se habían olvidado hacía mucho, desde que llegaron los españoles y prohibieron las costumbres antiguas. Don Macario tomó otro trago. Sus manos temblaban ligeramente. Al día siguiente, Jerónimo caminó por el pueblo como si fuera el dueño, sonriendo, seguro de sí mismo. Compró esas tierras donde nadie quería construir, las tierras malditas según los viejitos, y empezó a levantar la casa, una casa enorme para un hombre solo. Los hombres que venían persiguiéndolo. Hizo una pausa significativa. Nunca salieron del desierto. Encontraron sus caballos 3 días después, todavía ensillados, pero de los jinetes ni rastro, como si la tierra se los hubiera tragado. Sentí un escalofrío a pesar del calor. Y después, ¿qué más pasó? Después comenzaron las desapariciones.
No de inmediato. Jerónimo fue listo. Esperó a pero cada tanto, algún trabajador migrante que pasaba por aquí desaparecía. Algún vagabundo que pedía trabajo. Siempre gente de paso, gente sin familia que los buscara. La última vez que alguien los veía con vida era cerca de la casa Gómez. Don Macario me miró fijamente. La gente sospechaba, pero los Gómez eran ricos. Tenían conexiones con los políticos en Chihuahua, con la policía estatal, y las personas que desaparecían. Bueno, en un país como México, ¿a quién le importa un vagabundo más o menos? Así que el pueblo aprendió a no preguntar, a no meterse en asuntos de los Gómez. Me mostró algo entonces, un recorte de periódico viejo y amarillento, doblado cuidadosamente en su cartera. Era de 1967 del Heraldo de Chihuahua. Muere prominente ranchero en Villa Ahumada, decía el titular. Había una foto borrosa de mi abuelo Octavio. Lo encontraron muerto en su recámara, dijo don Macario. Oficialmente fue un infarto, pero tu abuela María, que en paz descanse, me contó la verdad antes de morir. Me lo contó porque necesitaba decírselo a alguien, necesitaba que alguien supiera. ¿Qué le contó? Que Octavio tenía las uñas arrancadas, como si hubiera tratado de rasgar algo con las manos, que había sangre bajo sus uñas, su propia sangre, y que en el piso de su cuarto, escrito con esa sangre, había un mensaje. No pude continuar, perdónenme, mi estómago dio un vuelco. Tu abuela dijo que los últimos meses, Octavio la despertaba con pesadillas terribles. Gritaba nombres, decía que los veía en las paredes, que le pedían perdón. Dejó de comer, dejó de dormir, y una noche, simplemente, su corazón no aguantó más el terror. Y mi padre, pregunté, ¿por qué huyó? Don Macario suspiró pesadamente. Tu padre era listo, muchacho. Cuando tu abuelo murió, él tenía 23 años. Era el heredero natural. Pero la noche del funeral, dicen que bajó al sótano, que vio algo ahí que lo cambió. Se fue de Villa Ahumada al día siguiente y nunca volvió. Rechazó la herencia, rechazó el apellido Casi. Se fue a vivir a Juárez y trató de comenzar una nueva vida. Por eso le tocó a Efraín, tu tío. El segundo hijo siempre carga con lo que el primero rechaza. Recordé la llamada con mi padre, su desesperación porque no fuera a la casa. Don Macario, mi tío Efraín dejó un diario. Decía que les bajaba de comer a algo en el sótano. ¿Qué hay ahí abajo? El viejo terminó su trago y me miró con una tristeza profunda. Yo nunca he bajado, muchacho. Pero mi abuelo, que era curandero antes de que esas cosas se consideraran brujería, me dijo que en ese lugar había una grieta, una abertura hacia un lugar que no es el infierno ni el cielo, sino algo más antiguo. Los antiguos la sellaban con sacrificios, manteniendo algo atrapado allá dentro. Tu bisabuelo, sin saberlo o sabiéndolo, reabrió ese sello, y ahora alguien tiene que mantenerlo cerrado, tiene que seguir alimentándolo. ¿Alimentándolo con qué? Con almas. Muchacho, con almas que quedan atrapadas entre este mundo y el otro, conscientes pero sin poder morir realmente. Un castigo peor que la muerte. Me quedé helado. Todo lo que había visto, todo lo que había escuchado, no eran alucinaciones. Era real. ¿Cómo se cierra? Pregunté desesperado. Tiene que haber una forma de terminar con esto. Don Macario sacó otro papel, este más nuevo, con escritura a mano en tinta que apenas se distinguía. Tu abuelo me dio esto antes de morir. Me hizo prometer que si algún Gómez venía preguntando, se lo diera. Dijo que él no tuvo el valor de hacerlo, pero que tal vez alguno de sus descendientes lo tendría. Tomé el papel con manos temblorosas y leí: el sello está sostenido por 5 piedras de poder ubicadas en los puntos cardinales del sótano y una en el centro bajo la silla del guardián. Para cerrar la grieta permanentemente, las 5 piedras deben destruirse al mismo tiempo, pero el guardián actual debe estar presente en el centro. Debe dar su vida voluntariamente para romper el ciclo. Solo la sangre del guardián, ofrecida libremente y no por obligación, puede sellar lo que la sangre abrió. Intenté hacerlo, me faltó valor, que Dios me perdone. Octavio Gómez. 1967. Mis manos temblaban mientras doblaba el papel. Así que ese es el precio.
Susurré. ¿Mi vida o continuar la maldición? Don Macario me puso su mano arrugada en el hombro. O encontrar otra forma. Siempre hay otra forma. Los antiguos no eran tontos. No habrían creado un sello que solo pudiera romperse con muerte. Pero yo sabía la verdad. Lo podía sentir en mi sangre, en ese símbolo grabado en mi palma. Los Gómez llevábamos un siglo siendo cobardes, sacrificando a otros para protegernos. Era hora de que alguien tuviera el valor de terminar esto. Aunque me costara todo, los siguientes 3 días los pasé investigando. Compré una linterna de mano en Villa Ahumada Velos Gisebu Cerrillos Impermeables, una barreta y 2 galones de gasolina. Si iba a hacer esto, lo haría bien. Llamé a Lucía cada noche. Necesitaba escuchar su voz. Escuchar a Diego contándome sobre su día en la escuela. A Sofía diciendo te amo papi con esa vocecita que me partía el corazón. Ellos eran mi razón para hacer lo correcto, aunque lo correcto me matara. La tercera noche, cuando los niños ya estaban dormidos, le dije la verdad a Lucía, no toda, no sobre los fantasmas y las puertas y las almas atrapadas, pero sí sobre la decisión que había tomado. Amor, necesito que entiendas algo, le dije, eligiendo cada palabra con cuidado. Si algo me pasa, si no regreso quiero que tomes a los niños y se vayan lejos de Chihuahua, lejos de Villa Ahumada. Cambien de nombre si es necesario, pero córtense cualquier conexión con los Gómez. Martín, me estás asustando. ¿Qué carajos está pasando? Mi familia, tenemos una deuda de sangre que viene desde la revolución y yo voy a saldarla, para que tú y los niños puedan vivir libres. Ella lloró y me suplicó que regresara a casa, que olvidara la pinche casa y todo lo relacionado con ella, pero yo sabía que no podía. Si huía, si intentaba escapar como mi padre, la maldición solo se pospondría, y algún día, tal vez cuando Diego tuviera mi edad, la casa lo llamaría a él y no podía permitir eso. Te amo, le dije. Ámame siempre, sin importar lo que pase, y dile a los niños que su papá hizo lo que tenía que hacer. El cuarto día bajé al sótano preparado, linterna en una mano, la barreta en la otra, y el papel de mi abuelo guardado en mi bolsillo como un amuleto. Los 27 escalones me recibieron con ese olor a muerte antigua que ya casi no me perturbaba. Te acostumbras a cualquier cosa si la experimentas suficientes veces. El sótano se había expandido desde la última vez. Ahora era del tamaño de una catedral, con ese techo abovedado que se perdía en las sombras. Las puertas seguían ahí, docenas de ellas dispuestas en círculos concéntricos, cada una con su nombre y su fecha, un mapa del horror de mi familia. La silla estaba en el centro, vacía, esperándome. Empecé a buscar las piedras de poder. La primera la encontré en la esquina norte, una piedra de obsidiana del tamaño de mi puño, pulida hasta brillar como un espejo negro, cubierta con una costra de sangre seca que tenía que tener décadas o incluso un siglo. Vibraba ligeramente bajo mi mano, como si tuviera su propio latido. Coloqué una carga explosiva casera al lado. No era nada sofisticado, solo fertilizante, gasolina y una mecha lenta. Aprendí a hacerlas viendo videos de YouTube. Gracias, Internet. Encontré las otras 3 piedras en las esquinas sur, este y oeste. Cada una vibraba con esa misma energía oscura, cada una cubierta con su costra de sangre antigua. En cada una coloqué otra carga. La quinta piedra era la más difícil. Estaba bajo la silla. Tuve que moverla. Y cuando lo hice, el sótano entero tembló. Las puertas se sacudieron en sus marcos. Y detrás de cada una, escuché voces que gritaban, suplicaban, lloraban. Bajo la silla había un hueco en la piedra del piso. Y dentro, la piedra de poder más grande del tamaño de mi cabeza, negra como la noche, cubierta no solo con sangre seca, sino con símbolos tallados que parecían moverse cuando la luz de mi linterna los tocaba. Coloqué la última carga y conecté todas las mechas a un punto central donde estaba la silla. Luego vacié los 2 galones de gasolina en un círculo perfecto alrededor. Cuando encendiera esto, todo volaría junto. El sótano, las piedras, las puertas, todo terminaría.
Pero yo tenía que estar en el centro cuando pasara. Esas eran las reglas del sello, la sangre del guardián ofrecida libremente. Saqué mi celular y grabé un último video. Mi mano temblaba, pero mi voz salió firme. Lucía, Diego, Sofía, si están viendo esto es porque ya no estoy. Quiero que sepan que los amo más que a nada en este mundo. Quiero que sepan que lo que hice, lo hice para liberarlos. La maldición de los Gómez termina hoy. Ustedes son libres. Sean felices. ¡Vivan bien! Y cuando Diego sea mayor, enséñale este video. Cuéntale que su papá fue un cobarde toda su vida hasta el último día. Y ese último día hizo lo correcto. Envié el video por WhatsApp, configurado para que se mandara automáticamente en 6 horas si yo no lo cancelaba. Luego apagué el celular y lo guardé en mi mochila. Lejos del círculo de gasolina, me senté en la silla. La madera estaba fría y olía a sangre vieja. Saqué la foto de mis hijos de mi cartera, la última foto familiar que habíamos tomado en el parque en Juárez hace 2 meses. Diego abrazando a Sofía, ambos sonriendo. Lucía a mi lado, bella como siempre. Por ustedes, pensé. Encendí la primera mecha. Las puertas comenzaron a abrirse todas al mismo tiempo. De cada una emergieron figuras, hombres, mujeres, incluso niños. Rostros demacrados por el sufrimiento eterno, cuerpos que eran más sombra que carne. Los 27 de Efraín, los 32 de mi abuelo, los 43 de mi bisabuelo, más de 100 almas atrapadas en este infierno. Se acercaron al círculo de gasolina pero no lo cruzaron. Solo me miraban con expresiones que no podía descifrar. Gratitud, dolor, esperanza. Mi abuelo apareció también, pero diferente a como lo había visto en el comedor fantasmal. Ya no era la cosa pretenciosa que exigía obediencia. Era solo un hombre viejo, cansado, quebrantado por décadas de culpa. «Haces lo que yo no pude, mijo», dijo, y por primera vez escuché emoción real en su voz. Los Gómez siempre fuimos cobardes. Sacrificamos a otros para salvarnos, pero tú eres diferente. Perdóname, perdónanos a todos. La segunda mecha alcanzó su carga. La explosión en la esquina norte sacudió todo el sótano. Rocas cayeron del techo. La primera piedra de poder se hizo añicos. Y con ella, una docena de puertas desaparecieron en polvo. Las almas atrapadas en esas puertas cambiaron. Sus rostros se suavizaron. Sus cuerpos se volvieron más translúcidos, más ligeros. «Gracias», susurraron y se desvanecieron como humo. La tercera explosión, la cuarta. Más puertas desapareciendo, más almas liberándose. Del agujero donde había estado la quinta piedra, desde las profundidades bajo el sótano, escuché un bramido que hizo que mis huesos vibraran. No era un sonido que un ser humano pudiera hacer. Era la furia de algo antiguo y terrible que había estado atrapado allí desde antes de que existiera México, desde antes de que existiera cualquier civilización. La quinta explosión sacudió los cimientos mismos de la casa. La piedra central, la más grande, comenzó a agrietarse. Luz verde brotó de las grietas, una luz que dolía mirarla. Saqué mi cipo eudeo abuelo y lo sostuve sobre el círculo de gasolina. «Adiós, familia», susurré. Dejé caer el zipo. Las llamas azules se expandieron en un círculo perfecto, consumiendo la gasolina, subiendo hacia mí. El calor era insoportable, pero no mi movi. No podía moverme, este era mi lugar. Este era mi sacrificio. Las paredes del sótano comenzaron a colapsar. La casa entera se vino abajo. 115 años de historia Gómez derrumbándose como castillo de naipes. El techo cedió, sepultándome bajo toneladas de adobe y madera. Pero en ese último momento, mientras el fuego me consumía y la casa moría conmigo, sentí algo extraño. Paz. Las almas atrapadas se liberaron todas al mismo tiempo, sus gritos de agonía transformándose en suspiros de alivio. Los vi elevarse, cientos de luces ascendiendo hacia el cielo del desierto. Y con ellos, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tía Rosario, todos libres al fin. La grieta se cerró con un sonido como el de un hueso rompiéndose. Y lo que estaba del otro lado, esa cosa antigua y hambrienta, fue sellada nuevamente, esta vez para siempre.
Mi último pensamiento fue para mis hijos. Sean libres, sean felices. No carguen con esto nunca. Y entonces, solo hubo oscuridad. El pueblo de Villa Ahumada habló por semanas del incendio. La casa de los Gómez, que había estado en pie desde 1910, se derrumbó en una sola noche. Oficialmente, fue un accidente, una fuga de gas, estructuras viejas que finalmente cedieron. Martín Gómez murió en el colapso. Lo que quedó fueron apenas escombros que el viento del desierto dispersó con el tiempo. Lucía recibió el video de su esposo 6 horas después. Tal como él lo programó, lloró durante días. Pero cuando terminó de llorar, hizo exactamente lo que Martín le había pedido, tomó a Diego y Sofía. Vendió todo lo que tenían en Juárez y se mudaron a Guadalajara. Cambió sus apellidos legalmente. Los niños se convirtieron en Hernández, no Gómez. Diego creció sin entender realmente por qué su papá había muerto. Pero cuando cumplió 18, su madre le mostró el video. Y aunque lloró por el padre que apenas recordaba, también sintió orgullo. Su papá había sido un héroe. Había roto una maldición de un siglo para que él pudiera ser libre. Don Macario, sentado en su banco frente a la iglesia de San Antonio, sonrió cuando escuchó que la casa había ardido. Esa noche no hubo gritos en el desierto. No hubo luces extrañas. Por primera vez en 115 años, Villa Ahumada durmió en paz absoluta. Y si algún viajero preguntaba por la antigua casa de los Gómez, los lugareños decían que nunca había existido tal familia. Era solo una leyenda, un cuento de fantasmas para asustar a los niños. Algunas maldiciones, después de todo, merecen ser olvidadas. Pero las historias de sacrificio y valor, antes de irte, quiero invitarte a formar parte de esta investigación. ¿Tú qué crees que ocurrió realmente aquella noche en Chihuahua? Tu opinión es clave para abrir nuevas interpretaciones y enriquecer este caso que sigue generando preguntas. Comparte tu teoría en los comentarios. Incluso un detalle pequeño puede aportar algo enorme. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like si este contenido te mantuvo al borde del misterio. Con tu apoyo podemos seguir explorando historias ocultas. Eventos que marcaron comunidades enteras y relatos que merecen ser contados sin filtros. Comparte este video con alguien que ame los casos sin resolver y ayudemos juntos a que esta comunidad siga creciendo. Gracias por acompañarnos en otra noche de investigación.